Para nosotros es muy grato contar nuevamente con la presencia y compañía del doctor Jaime González Zúñiga en nuestro bloque de salud de Radio Patamarca. Esta vez para abordar un tema de preocupación mundial y sobre todo alerta nacional en nuestra querida nación, el Perú. Estamos con el doctor Jaime González, a quien ya pedimos sus saludos para nuestros oyentes, donde abordaremos el día de hoy el tema la viruela del mono. Doctor, bienvenido. Buenos días, señor Denis. Muchas gracias por estar acá siempre compartiendo todo su apoyo con toda la comunidad de San Pedro de Caja y todos los radioyentes. Efectivamente, este tema de la viruela del mono está ahora presente con las alertas sanitarias que ha emitido el Ministerio de Salud y es bueno conocer un poco sobre ella. Doctor, iniciaremos conociendo qué es la viruela del mono. Bueno, la viruela del mono es una infección viral, hay que tenerlo presente, que se contagia de los animales hacia las personas. Y va a resultar con una especie de sarpullidos que se parece mucho a lo que es la varicela. Sin embargo, la diferencia es que el contagio de persona a persona y lo que sería su mortalidad comparado a lo que era la varicela o la viruela son mucho más bajos. Sí, lo que quiero mencionarles es que básicamente se conocen dos tipos en realidad de lo que es la viruela del mono, que eso es lo que es un poco difícil para diferenciar clínicamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿existen variantes, doctor? Sí, efectivamente. Bueno, hay que recordar acá un poquito de historia, ¿no? Porque en realidad esto viene del África. Más o menos en el año de 1950 se encontró pues un grupo de monos que estaban teniendo una enfermedad y cuando comenzaron a estudiarlos pues se logró aislar este virus, que era un virus muy parecido a lo que era la varicela. Y también otro virus, también primo hermano de ellos, que se llama vaccinia, que justamente utiliza para producir la vacuna de la varicela. Lo cierto es que geográficamente es que se logran diferenciar las dos variantes. Hay una variante que se presenta en lo que es África Central y otro en lo que es más que nada en África Occidental. Ajá. Y doctor, entonces, ¿y esta variante, cómo es la que aparece, esta viruela del mono en los humanos? Bueno, en realidad se piensa que esto está infectando a los seres humanos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos cientos o miles de años, específicamente en la parte del desierto de Sahara, en África, ¿no? Toda esa zona, para que nos podamos ubicar mejor. Pero como le mencionaba, ¿no? O sea, los primeros contagios, al menos en humanos, fueron reportados de manera oficial en el año 1970, en lo que se conoce como el país del Congo, que antes tenía otro nombre, ¿no? Se llamaba Zaire. Se encontraron pues más o menos unos 59 casos de personas que se pudieron identificar en un lapso de 10 años, entre 1970 a 1980. De estos casos que se identificaron, lo que era la tasa de mortalidad fue más o menos de un 17%, o sea, estamos hablando cerca de unas aproximadamente 7 personas, no estimado más o menos, no lo somos, ¿no? Pero lo que sí tenían en común todos ellos es de que habían ocurrido en zonas donde habían bosques con mucha lluvia y que habían presencia de ardillas, monos y de ratones, pericotes, roedores en general, ¿no? Lo que también hay que recordar que al menos el primer reporte conocido en el mundo occidental fue en Estados Unidos en el año 2003. Y doctor, ahora conociendo ya este antecedente, esta historia relativa de cómo aparece, ¿cómo se transmite la viruela del mono? Bueno, típicamente el virus se adquiere a través de contacto con animales que están infectados, ya sea por los fluidos, porque ellos van a presentar así como una especie de ampollitas, por así decirlo, que van a tener unos líquidos, y esos líquidos se puede reventar esa ampollita y va a liberar este líquido. Entonces, van a ocurrir dos cosas: uno toca ese líquido o el animal infectado nos puede morder. ¿Sabes? Lo que básicamente los monos, así como las personas, no son realmente lo que se conoce como el hospedero real de este virus. Recordemos que las enfermedades así de virus y de otros parásitos tienen un ciclo de vida que se caracteriza por estar presente en algunos animales, que de vez en cuando puede aparecer en otros animales, es lo que se llama de manera incidental. Y es lo que es el caso de los monos y de los humanos. Ahora,
Todavía no se sabe realmente cuál es ese animalito donde normalmente existe este virus, pero se sospecha que debe ser pues algún tipo de roedor, ¿no? Un pericote, una rata, alguna cosa así, lo cual explicaría por qué en su momento llegó a aparecer un brote en Estados Unidos, ya que piensan de que algunas ratas pudieron haber migrado, haber sido importadas, como dicen, ¿no? A través de barcos a Estados Unidos y de ahí haber contagiado a algunas personas. Sin embargo, la transmisión de persona a persona es bastante baja, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir. Esto se va a caracterizar mucho por la presencia de estas gotitas pequeñas que desprende uno cuando estornuda, cuando habla, también por una exposición prolongada cara a cara, en un área más o menos de 2 metros y que sea mayor a 3 horas. Y esto sin tener ningún equipo de protección. En cierta forma, esta parte de la cara tenemos cubierta con las medidas que estamos tomando ahorita para la pandemia actual, con el distanciamiento social, uso de mascarillas, de respiradores, ¿no? Luego, existe también lo que es la transmisión, como le mencionaba, por contacto de fluidos o por las que es realmente las mordidas. Pero dependiendo de la forma como uno se contagie, puede ser que dependa la severidad. En casos simples se considera el que ha tocado algún animalito infectado o alguna persona infectada sin guantes ni nada. Y una infección compleja es en la cual ya implica un arañón o una mordida, básicamente, ¿no? Doctor, en la actualidad es un tema de preocupación mundial. ¿Y cuál es el conocimiento que se tiene en cuanto a su distribución mundial de este virus? Bueno, hay que tomar en cuenta primero que aquí había una especie de protección cruzada con las vacunas de la varicela. Pero cuando ya a nivel mundial se eliminó esta enfermedad, comenzó a dejar de administrarse las vacunas contra la varicela. Por lo tanto, comenzaron a hacerse bastantes monitoreos porque, claro, habían algunos brotes a nivel de África principalmente. Pero cuando ya comenzó a aparecer a nivel de Estados Unidos, comenzaron a tomar más preocupación. Es así que, por ejemplo, nos reportan que entre el año de 1996 a 1998 hubo un brote de un malestar de fiebre que estaba asociado con aparición, ¿no?, de esta especie de como de ampollitas con pus, ¿no?, que le llaman lesiones a nivel de la piel, que le llaman pústula en realidad, ¿no? Y fueron más o menos unas 100 personas a las que se les reportó esto, pero lo cierto es que entre estas personas, pues, no se sabía realmente cuál era la enfermedad. Se piensa que pudieron haber estado mal diagnosticadas alguna parte de esos casos. Sin embargo, esto sirvió para causar preocupación sobre el potencial de que este virus de la viruela del mono hubiera podido mutar y volverse un poco más peligrosa para los humanos. Pero al menos en esa ocasión, cuando hicieron los estudios, pues no encontraron que hubiera ocurrido un tipo de mutación que lo hiciese más peligroso. Después se hicieron otros estudios, ¿no?, más o menos del año 2005 al 2007, donde mencionaban que se había aumentado más o menos en un 20% la incidencia de las infecciones de la enfermedad comparado a lo que era el año de 1980, por lo menos en lo que era la República del Congo. Y esto se explica por el avance del urbanismo, ¿no? En esos sitios de África había muchos bosques y pasó el tiempo y comenzaron a construirse más casas, instalar más bosques y todo el contacto entre animales salvajes y los humanos aumenta. Lo cierto es que, bueno, en realidad de ahí pasó el tiempo y ya cerca del año de 2017, también en Nigeria comenzaron a encontrar un aumento de los casos de lo que es la viruela del mono. Que casualmente aparecieron prácticamente después de 40 años que ella no tenía ningún caso reportado. El otro también es que básicamente estos casos nuevos que fueron apareciendo ahí en África fueron importados, o sea, de gente que había viajado de repente al Congo, como le mencionaba, que más se conoce, y iban distribuyéndose a otros países. Lo bueno es que de persona a persona pues no es tan rápido el contagio, ¿no? El otro tema que ya comenzó a llamar más la atención fue el brote que ocurrió en Estados Unidos en el 2003. Se reportaron ahí aproximadamente unos 71 casos
en 6 estados de Estados Unidos. De estos casos, 35 fueron confirmados mediante laboratorio. Anteriormente pues no se habían reportado este tipo de casos en lo que se considera el mundo occidental. Sin embargo, cuando estuvieron haciendo las investigaciones, descubrieron que al comienzo aparecía como una sensación de fiebre, luego aparecía como un sarpullido, como con ampollitas un poco más grandes, ¿no? Que se había desarrollado en pacientes que básicamente habían estado ahí en África o que habían comprado algunos animales salvajes de África, ¿no? Hay personas que tienen esa costumbre, ¿no?, de comprar animales como mascota, animales salvajes, y estos pueden venir así con virus y con otras enfermedades que están poco estudiadas o que no son frecuentes en la zona. Es cierto que esto fue avanzando y han habido otros casos, sí, es verdad, reportados en 2021 en Dallas, Texas. Básicamente fue un paciente que había tenido un viaje en Nigeria. Hay otros países donde se ha reportado, como lo que es en Inglaterra, se reportaron unos 2 casos en el 2018, pero de igual manera ellos habían viajado a Nigeria, y de Nigeria fueron ya se contagiaron y llegaron ya a lo que es Inglaterra con la enfermedad, ¿no? Entonces, es así como más o menos se ha ido distribuyendo. Y bueno, también ha habido reporte de casos en Israel y en Singapur. Qué bien, doctor. Y ya llegando a conocer un poco más a este virus, doctor, ¿cómo es su periodo de incubación? Claro, hay que recordar que cuando hablamos de incubación, estamos hablando de ese tiempo que la persona tarda en hacer los síntomas desde el momento que se contagia. Pero acá hubo una dificultad al comienzo, porque como esto ocurría en los países del África, ellos son países que tienen bastante limitación en recursos económicos, recursos tecnológicos, y no podían realmente hacer los estudios. Cuando los brotes ocurrieron en Estados Unidos, ellos ya con todos los recursos pudieron realmente hacer las investigaciones del caso. Y ahí concluyeron que el tiempo estimado de incubación era aproximadamente de 12 días. Pero que estos 12 días no es un número exacto. Estos tiempos pueden variar dependiendo si es que la persona había recibido una mordida, un arañón, o básicamente había estado en contacto simplemente con la piel o con fluidos, ¿no? De ahí que determinaron que podía ser tan corto como 9 días o de repente extenderse a los 13 días aproximadamente. Y doctor, ya, entonces tomando en cuenta este periodo de incubación, ¿cuáles serían los síntomas que van a sentir los pacientes afectados? Si bien es cierto, se mencionan algunos síntomas como lo que es fiebre, escalofríos, dolor muscular, unas erupciones con ampollas que están llenas de líquidos, ¿no? Pero por lo menos la literatura nos refiere que muchos de los casos no van a presentar síntomas. Las personas van a estar infectadas, no van a desarrollar síntomas, pero sí van a estar en capacidad de contagiar a otros. Ahora, acá también influye mucho el tema alimenticio, porque al menos cuando fueron los brotes en África, fueron más complicados que los brotes que se presentaron en Estados Unidos. En África, las personas pues comenzaron a tener lesiones que aparecían en el pecho y que después se iban hacia los extremos del cuerpo, o sea, las palmas de las manos, las plantas de los pies, y en algunos casos un poquito más raros podían afectar lo que se conoce como mucosas, o sea, los labios, la nariz, por ejemplo, ¿no? Generalmente esto comenzaba pues como manchitas que luego se iban elevando como ampollitas un poquito más grandes y que se iban llenando de líquido, ¿no? Que iba esto avanzando más o menos cada 2, 4 semanas hasta que se formó ya una bolsita más grande que ya estaba con un líquido infectado que se podía ver, y después esta bolsita pues podía agarrar y comenzar a secarse un poquito, descamarse y bueno, dejar unas lesiones en la piel, ¿no? Pero en ese transcurso, así como todas las ampollas estas se pueden reventar, liberar el líquido y ser fuente de contagio. Eso es lo que ocurrió en África, pero sin embargo, en lo que ocurrió en el brote de Estados Unidos, ellos pudieron manejarlo de una manera un poco más ordenada, más clasificada, y más o menos lograron ver que
se presentaban estos síntomas, ¿no? En las personas que hacían síntomas, ¿no? Recordemos que muchos no hacían ningún síntoma, y por el tema mismo de la nutrición, cuidados que tienen ellos, ¿no? Diferente alimentación. Entonces comenzaron a aparecer estos pruritos, erupciones, cerca de un 97%. El otro síntoma más común era la fiebre, seguido por lo que es los escalofríos. Y acá viene algo que, bueno, la palabra exacta es linfoadenopatías. De repente nos suena un poquito extraño, pero por ahí a veces hemos escuchado que se inflaman los ganglios linfáticos. En el cuerpo tenemos, aparte de las venas y las arterias, unos tubitos que van a llevar un líquido que nos va a permitir defendernos de las infecciones. Y que se parece como un rosario, ¿no? Es tubito largo, una bolita, tubito largo, una bolita. Y se encuentran en las articulaciones principalmente, ¿no? Debajo de la mandíbula, en las axilas, en las entrepiernas, en los codos, rodillas, que ante algunas infecciones se pueden hinchar y sentirse como una pelotita. A veces la gente está mal de la muela, ¿no? Y siente como que se le hincha una pelota debajo justo de la mandíbula. Entonces, ese tipo de cosas puede estar presentando. También se ha llegado a presentar dolores de cabeza, y en menor cantidad lo que es dolores musculares. Pero siempre menos resaltan de que todo esto comenzaba con lo que es la fiebre y después ya comenzaban, después de unos 2 días, a aparecer lo que era el sarpullido, que tenía una duración variable, más o menos entre los 8 a 12 días, y ya comenzaban a presentarse los demás síntomas que hemos ido manifestando. Qué bien, doctor, interesante los temas a tomar en cuenta, ¿no? Para poder reconocer. Y una vez que se presente, doctor, ¿cómo se puede diagnosticar? Bueno, es verdad que siempre nos basamos mucho en el diagnóstico para la parte de los síntomas y las cosas que vemos en el paciente. Pero en este caso es necesaria la confirmación del laboratorio para poder diferenciar esta enfermedad, porque es de origen viral, con respecto a otras que podrían ser un poquito confusas y parecerse mucho, ¿no? Acá es necesario, mejor dicho, aislar el virus. Por eso que hay algunas pruebas un poco más complejas, que por ejemplo se llama la microscopía de electrones, la reacción de la cadena de polimerasa en tiempo real, el PCR que tanto hemos estado escuchando en esta pandemia, las pruebas de ELISA, exámenes de inmunofluorescencia, y otras pruebas más de laboratorio que van a permitir identificar el virus. Porque más allá del tema de los síntomas, pues justamente por eso le llaman viruela, pero es un virus que se parece mucho al de la varicela. Vamos a tener síntomas parecidos, y podría haber algún otro virus, sí, podría haber otra causa, efectivamente, pero es necesario identificarlo con laboratorio. Qué bien, doctor. Una vez conociendo el diagnóstico o previo a ello, ¿con qué enfermedades se puede confundir a este virus? Bueno, básicamente se pueden confundir con justamente sus dos primos, por así decirlo, ¿no? Que ha sido la misma viruela en general y lo que es varicela, que casi prácticamente es algo controlado acá en el país, ¿no? A veces eso ayudaría mucho para el tema del diagnóstico, pero van a tener cuadros muy parecidos, y eso es lo que va a presentar la exigencia de identificarlo con pruebas de laboratorio, ¿no? Ahora, hay preocupaciones de que a las finales esto pueda tomarse con otros fines, pero no, en realidad es básicamente lo que se puede diferenciar de esas principalmente, ¿no? Hay otras, sí hay otro virus, por ejemplo, que es el parapoxovirus, que también se le conoce como estomatitis bovina, ¿no? Que afecta a las vacas, pero que también puede estar causando lesiones similares. Ahora, este virus, como no solamente afecta a las personas, pues también afecta a los animales, ¿no? Entonces hay que también estar atentos de cómo es que se pueden estar presentando los síntomas, ¿no? Puede ser que estemos detectando quizás algún perrito, algún otro animalito que se haya contagiado, y eso termine contagiando a las personas. Pero bueno, de momento pues nos han reportado casos, y hay que tener los cuidados hasta que el ministerio nos avise si es que ya llega al país de manera oficial, ¿no?
Claro, doctor, interesante y preocupante, ¿no? Esta situación, ya que se ha declarado, pues, ¿no?, una alerta mundial, hay que tomar en cuenta todas las consideraciones que nos estás mencionando. Y doctor, conociendo ya esto, ¿cuál sería su tratamiento para este virus? Actualmente el manejo es sintomático, pues lo que se va a tratar es que el paciente esté hidratado, darle medicaciones para evitar las posibles náuseas o molestias para comer que pudiera presentar. Si es que tuviera algún otro tipo de complicación que requiera ser hospitalizado, se tendría que estar hospitalizando por el tema de los escalofríos, de las fiebres. Hay unos medicamentos, sí, efectivamente, que tienen actividad en contra del virus. No están así al 100%, tienen algunos efectos, como que pudieran afectar el tema de los riñones. Bueno, de momento me abstengo de decir los nombres porque Claro. no es tan prudente, ¿no? Pero sí, efectivamente existen por lo menos unos 3 medicamentos que se pueden utilizar y algunos están todavía en estudios, pero que sí existen y que llegan a generar un alivio, pero no es que estén así funcionando al 100% todavía, ¿no? Ahí está. Y doctor, quizás el temor que se expande justamente es con el anuncio, ¿no? De que está llegando a diversos países, está llegando a continentes. ¿Qué se sabe sobre su mortalidad que causa este virus? Bueno, igualmente acá vamos a comparar de los dos casos más estudiados, ¿no? Lo que pasó en África, se encontró que había una mortalidad aproximadamente del 10%, y que esto ocurría más o menos a partir de la segunda semana de la infección. En contraste, lo que pasó en Estados Unidos es que ahí pues no hubo ninguna muerte. No, solamente hubieron básicamente malestares, síntomas, todo, pero no llegaron a haber muertes. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Decir, ¿por qué las diferencias? Porque en realidad en ambos sitios pues hubieron los contagios por mordidas, ¿no? Y también por estar en contacto con piel infectada, ¿no? Básicamente el tema de la alimentación. Recordemos pues que Estados Unidos es un país con mayores recursos a comparación de lo que es en general toda África. Entonces, eso puede explicar mucho por qué es que en África se presentaban muertes y en Estados Unidos no se presentaban muertes, ¿no? Entonces, ese acceso a los medicamentos, a las medidas de apoyo de los síntomas, a la mejor alimentación, puede explicar por qué esa diferencia que entre lo que muertes que ocurrió en África y lo que no ocurrió en Estados Unidos. Y conociendo nuestro medio, doctor, el Perú, ¿cómo se estaría preveniendo en caso de darse? Bueno, para prevenir, algo que en su momento ayudaba mucho era las vacunas contra lo que es la varicela. Había una especie de prevención cruzada. Si bien es cierto, no fue hecha pensando en lo que es la viruela del mono, pero sí se vio que generaba protección. Sino que bueno, a las finales ya se ha ido descontinuando y bajando toda esta parte de aquí. Lo otro es poder identificar dónde están los animales que estén infectados, las personas que también estén infectadas, para poder tomar estas medidas preventivas, ¿no? El uso de las mascarillas, contra el tema de la exposición. En este caso, son medidas que ya estamos tomando por la pandemia que vivimos, pero lo único que tendríamos que agregar en todo caso sería el uso de guantes. El uso de guantes y evitar contacto así con los animales que pudieran tener sospecha de estar infectados, ¿no? Y doctor, ¿algunas otras recomendaciones tal vez de alcance general? Sí, recordemos que, bueno, a manera de resumen, ¿no? Es un virus lo que nos está infectando, que normalmente es de los animales, contagia a las personas. Pueden contagiarse de persona a persona. Existe efectivamente una tasa de mortalidad, pero como les mencionaba, depende mucho de la alimentación y los recursos que se pueda contar. Clínicamente los síntomas van a ser muy parecidos entre lo que es la varicela y la viruela del mono. Va a requerir siempre la identificación por lo que es el laboratorio. El virus pues se puede adquirir mediante contacto con los líquidos de alguna persona o animal infectado, o a través de mordidas, a través también de las salivas, ¿no? De la saliva que puede estar ahí presente, pero recordemos que tiene que ser
dentro de un área de 2 metros y una exposición de por lo menos 3 horas. Pero sí, técnicamente uno podría contagiarse por dar un beso, sí, por estar cerca y que alguien estornude y esté infectado, sí te podrías contagiar, al menos lo que es según las indicaciones, ¿no?, de las recomendaciones internacionales. Tener presente lo que es el periodo de incubación para poder actuar de manera correcta y prevenir algún otro tipo de complicación. Saber identificar los síntomas, ¿no? Recordemos fiebre, sarpullido, lo que es aparición de bolitas que se por diferentes partes de las articulaciones del cuerpo, ¿no? De repente en las axilas, en la entrepierna, de repente en la mandíbula, ¿no? Que son como pelotitas duras, que eso es lo que se llama las linfadenopatías, que en algunas personas podría llegar a producir náuseas, vómitos o dolor al pasar los alimentos, sí puede llegar a producirlos, y en estos casos lo prudente sería que la persona se lleve al centro de salud más cercano, más que nada para poder hidratarla por la descompensación que pueden producir las náuseas, los vómitos, ¿no? Y definitivamente que mientras que sea más pronto el diagnóstico, pues va a ser mucho mejor para la persona, ¿no? Doctor Jaime González, muy agradecido por sus consejos, muy sabios y sobre todo, ¿no?, para tranquilidad de nuestra población, y que atentos a lo que se puede tener y poner en práctica sobre ya las consecuencias que se tiene sobre esta pandemia, ¿no? Y seguir cuidándonos con las medidas de bioseguridad que se tiene y evitar, ¿no?, que este virus, en caso se introdujera al Perú, evitar, pues, no que sus casos se multipliquen y teniendo este alcance que acabas de brindarnos. Doctor, estamos muy agradecidos el día de hoy desde Radio Patamarca y pues le invitamos a nuestro siguiente bloque para seguir hablando con más temas de salud. De igual manera, Sebeni, siempre es una alegría poder compartir un poco de información con todos los residentes de Radio Patamarca y poder contribuir así con la salud de toda la comunidad.